Han transcurrido ya 7 jornadas desde el día de la liberación y, bueno, tenemos un pelín más de perspectiva para hablar de cuál está siendo el parte de daños en los mercados y también, bueno, pues cuál es el estado de la cosa en cuanto a la guerra arancelaria. Antes de los anuncios del día de la liberación, el mercado mundial ya estaba sometido a una serie de aranceles anunciados por Trump y les recuerdo que eran del 25% para Canadá y México, del 20% para China y del 25% para el acero, el aluminio y los automóviles de la Unión Europea. El día de la liberación se anunció una tarifa plana del 10% para todos los socios comerciales de Estados Unidos. Esta entró en vigor el pasado viernes, con lo cual esa tarifa ya se ha quedado por ahí, pero habría un cierto periodo de negociación para lo que se llamó los aranceles recíprocos, que se calculaban tomando como base el déficit comercial de Estados Unidos con el resto de sus socios comerciales. Estos tenían previsto entrar en vigor el pasado 9 de abril. De aplicarse todos los aranceles que había anunciado el presidente Trump, eso supondría elevar la tasa efectiva de arancel del comercio mundial del 2,5% que estaba hasta hace una semana hasta el 22%. Se pueden imaginar ustedes que es una tasa altísima. El mercado interpretó que esto iba a dañar seriamente el comercio mundial y, por ende, el crecimiento económico no solamente de Estados Unidos y de los países afectados, sino que iba a ser pues, probablemente una recesión global. La respuesta de las bolsas en un primer momento nos hizo esperar, vimos caídas muy profundas en todos los mercados y, paradójicamente, la peor parte se la llevó durante muchísimo tiempo la bolsa americana, aquella a la que Estados Unidos pretendía querer favorecer más. La caída máxima de los mercados la vivimos el pasado lunes, cuando de máximo a mínimo la bolsa americana en menos de 2 meses llegó a caer más de un 20% si lo medíamos por el Standard & Poor's 500. Y el resto de las geografías han ido acompañando más o menos con sus diferentes horas de negociación. Muchos nos preguntábamos dónde estaba el umbral del presidente y de la administración americana a la hora de decidir si seguía o no seguía adelante con este anuncio tan contundente de imposición de aranceles. Y parece ser que el umbral del dólar no estaba en el mercado de acciones, sino en el mercado de bonos. El día 9, que es cuando se cumplía el plazo de entrada en vigor de la segunda patita de aranceles, vimos muchísimo nerviosismo en el mercado de bonos en los Estados Unidos. La referencia del 10 años se fue por encima del 4,5% y la diferencia del 30 años llegó a superar el umbral del 5%. Estados Unidos tiene ahora mismo un gran déficit fiscal, tiene también un nivel de deuda históricamente muy alto y si los tenedores de tus bonos y tus compradores potenciales de bonos se ponen nerviosos y pierden la confianza, entonces puedes tener un problema. El día 9 por la tarde el presidente hizo un anuncio histórico, otro más, en el que decidía conceder una pausa de 90 días a la entrada en vigor de los aranceles recíprocos que había planteado, con la única excepción de China. A China no solamente no le daba una pausa, sino que decidía, mediante orden ejecutiva, elevar los aranceles hasta un nivel del 125%. Entre el día 4 y el día 9, China también había respondido a Estados Unidos con más aranceles por parte del gigante asiático. Ese cierto alivio que produjo en que por lo menos esto no iba a afectar a todo el mundo hizo que viviéramos una de las jornadas más alcistas de la historia de los mercados. Vimos a la bolsa americana subir un 10% en la sesión y al día siguiente acompañaron subidas muy importantes tanto en las bolsas asiáticas como en las bolsas europeas y vimos también un cierto alivio en el mercado de bonos. Durante las últimas horas, parte de este alivio se ha ido diluyendo porque hemos seguido conociendo noticias. Hemos visto que China no se achanta y que ante la contundencia de Estados Unidos, China sigue respondiendo y ahora mismo estamos en un nivel de aranceles que ayer mismo el presidente Trump decidió subir hasta el 145% para los productos chinos y esta misma mañana los chinos han respondido subiendo hasta el 125% los aranceles que impondrían a los productos norteamericanos. Aunque solo se quedará ya en una guerra comercial entre China y Estados Unidos, ya pueden ustedes interpretar que el daño al comercio mundial y a las cadenas de suministro sería muy, muy elevado. Reconsiderar o reconstruir todas estas cadenas pues no es ni rápido ni barato y el mercado sigue interpretando que esto podría dañar al crecimiento mundial. Hablábamos de bolsa, hablábamos de bonos, nos faltaba la reacción de otros tipos de activos y estamos viendo que estos nervios también se empiezan a trasladar a la divisa norteamericana. En las últimas horas hemos visto una fortísima depreciación del dólar contra el resto de sus peers. Ha pasado en unas horas de cotizar a niveles de 1,11 a
prácticamente alcanzar niveles de 1,15. Con lo cual ya tenemos prácticamente todos los activos afectados y también en ese miedo a la recesión hemos visto caídas muy bruscas en el precio del petróleo. Volatilidad muy alta, nervios a flor de piel y por lo menos aquí nos queda que la Unión Europea está manteniendo una postura algo más racional y algo más templada a la hora de responder también a los aranceles de Trump. En las últimas horas hemos conocido que los representantes de los 27 países de la Unión Europea han decidido, pues con una unanimidad muy alta, pausar el paquete de aranceles que habían preparado de imponer a 1.500 productos procedentes de Estados Unidos un arancel del 25%. Esto se había preparado como respuesta a los aranceles que venían de antes del día de la liberación, con lo cual esto abre también una vía pues de una cierta diplomacia y de negociación entre Europa y Estados Unidos. Europa quiere proponer un programa de 0 por 0 para tratar de salvaguardar el comercio transatlántico entre dos zonas comerciales muy importantes. Aranceles, impacto, ¿qué estamos haciendo en nuestras carteras? Pues un equipo de gestión, lógicamente, tiene que estar muy al pie del cañón con estos días tan movidos y parte de esta comunicación pues consiste en que ustedes se sientan plenamente informados, pero plenamente tranquilos de que estamos muy encima de todo. Las caídas y la volatilidad producen nervios, pero también producen oportunidades, con lo cual tenemos que ser capaces de equilibrar serenidad y valentía a la hora de ejecutar todas estas decisiones en nuestras carteras. El pasado viernes decidimos aprovechar una primera parte de esas caídas, ya podíamos ver caídas cercanas al 15% en muchos mercados y decidimos empezar a reconstruir los niveles de renta variable en nuestras carteras. Una segunda pata de reacción la hicimos el pasado lunes, cuando ya las caídas rondaban el 20% y ahí nos fuimos a un nivel de exposición de renta variable en nuestro fondo Avante Selección de un 55%. ¿Qué quiere decir? La caída nos cogió con un nivel más cercano al 50-51, la recuperación fuerte de mediados de esta semana nos ha cogido con un nivel de inversión bastante más alto de un 55%. Después de esa reacción tan brusca, lo que hemos hecho es bajar ligeramente los niveles de renta variable y retocar nuestra estrategia de coberturas. Hemos operado prácticamente todos los días con los activos que hemos considerado que eran más interesantes y el día de hoy nos estamos planteando retocar parte de nuestra cobertura de la divisa americana, que les recuerdo que teníamos más de un 4%, más de un 25% de la posición en dólar cubierta desde inicios del año. Estamos a punto de estrenar la Semana Santa, aquí vamos a estar al pie del cañón, les deseamos que puedan disfrutar, que puedan descansar, pero si hubiera cualquier novedad, aquí estaremos puntualmente informándoles de todo. Un fuerte abrazo.